Hey, ¿qué pasa, gente de YouTube? Aquí Segamer en un nuevo video y esta vez voy a responder a las preguntas sobre informática, programación y ciberseguridad que me dejaron en los comentarios del video anterior con esta dinámica. Así que si quieres que tu comentario aparezca en uno de mis videos, solamente tienes que dejar tu pregunta en los comentarios de este video. Ahora sí, comenzamos. Mario P pregunta: ¿cómo puedo aprender ciberseguridad? Bueno, bro, imagino que haces esta pregunta porque quieres ser un hacker ético. Si quieres aprender ciberseguridad para hacer el mal, mejor salte de este video, que aquí no hacemos eso. Así que antes de preguntarte cómo aprender ciberseguridad, debes preguntarte qué tengo que estudiar para aprender ciberseguridad. Y no estoy hablando de una carrera universitaria. Puedes perfectamente aprender ciberseguridad por internet, pero debes saber sobre qué temas debes estudiar para lograr aprender ciberseguridad. Siendo así, te voy a decir los temas que tienes que estudiar para aprender ciberseguridad. En primer lugar, tienes que saber programar. Podrá parecer algo obvio, pero es algo necesario porque si no sabes programar, ¿cómo esperas encontrar vulnerabilidades en programas hechos por otras personas? Repito, programas, programados. Saber programar te da ciertas nociones sobre cómo está construido un programa, aplicación o página web por dentro, y te puede ayudar mucho en tu análisis de vulnerabilidades. Pero no solamente te sirve para eso, sino que también es necesario saber programar para crear tus propios scripts. Ahora bien, si tuviera que recomendarte qué lenguajes aprender, te recomendaría aprender Python y Bash. Pero ojo, si vas a aprender a programar, aprende bien, porque en estos dos lenguajes es muy fácil saltarse conceptos esenciales sobre la programación. Claro, hacer lenguajes de tipado dinámico y de scripting. También debes aprender a usar Linux. Al principio puedes usar cualquier distribución de Linux, pero es recomendable que si te quieres especializar en ciberseguridad, uses Kali Linux o Parrot OS, que son distribuciones de Linux específicas para ciberseguridad. Otra cosa que debes aprender es todo lo referente a redes. Con esto me refiero a que tienes que saber cómo funciona la comunicación entre dispositivos. Debes saber qué es un puerto, qué servicios suelen correr en cada puerto. Debes saber que en el puerto 21 corre el protocolo FTP, que en el puerto 23 corre Telnet, en el puerto 25 corre el protocolo SMTP y que en el puerto 80 corre HTTP. Debes saber cómo funciona un router, un switch y ese tipo de cosas. Muy relacionado con el punto anterior, debes saber hacer mapeo de redes para poder detectar puertos abiertos y demás cosas. Y bueno, también debes aprender a explotar las vulnerabilidades en páginas web y saber explotar las OWASP Top 10. Ahora bien, ¿cómo puedes comenzar a aprender esto? Pues yo te recomendaría que lo primero que hagas es informarte sobre el tema. Comienza a buscar en Google e investigar sobre qué hace un hacker ético, cómo trabajan y demás. Una vez que estés suficientemente informado sobre el tema y decidas que de verdad quieres aprender hacking ético, puedes comenzar a aprender en Hack the Box Academy, que como su nombre lo indica, es una academia creada por la plataforma Hack the Box, que está creada para aprender y practicar ciberseguridad. También puedes aprender en TryHackMe, aunque de esta plataforma revelaron unas cuantas cosas turbias. Así que bueno, es tu decisión usarla o no. Y bueno, eso es todo. Espero haber respondido tu pregunta y bueno, pasemos a la siguiente. Ezequiel Álvarez nos dice: tengo una duda, ¿qué pasa cuando cambiamos el router? ¿Se cambia la dirección IP o algo? Bueno, la respuesta aquí es que depende. Así que vamos a partir del concepto de qué es una dirección IP pública y una dirección IP privada. Todo eso ya lo expliqué en este video en mi canal, les va a estar apareciendo aquí arriba, pero lo voy a volver a explicar aquí. La IP privada es la que asigna tu router a cada dispositivo que hay en la red. Con esta IP privada podemos comunicarnos con otros dispositivos que estén dentro de nuestra misma red local. Por ejemplo, lo que hacemos cuando pasamos archivos por medio de la red de una PC a otra. Y también son las IPs que le permiten a tu dispositivo, a tu celular, a tu computador, comunicarse con el router y bueno, tener acceso a internet. Si no tuviéramos estas IP privadas, el router no sabría a dónde mandar la información. Estas IP son únicas e irrepetibles para cada dispositivo dentro de la red. ¿Por qué? Porque si se repitiera, la información se mandaría a todos los dispositivos. Imagínate que te metes a X videos desde tu celular y se le abre a todos en tu casa. Por eso es que tienen que ser únicas e irrepetibles. Y como estas IPs privadas son asignadas directamente por el router, si cambias de router, efectivamente van a cambiar. Ahora hablemos de la IP pública, que es la que te asigna tu proveedor de servicios de internet. Vamos, la empresa de internet que tienes contratada. Esta IP puede ser o dinámica o estática. Si es estática, quiere decir que nunca cambia por mucho que cambies de router. Estas IP estáticas por lo generalmente no se le asignan a personas en su casa, son más para empresas. Y la mayoría de las veces hay que pedírselo directamente a la empresa de internet para que te dé una IP estática y casi que rogarles. Entonces, lo más probable es que tengas una IP dinámica, que son IPs que cambian cada cierto tiempo y en la mayoría de los casos cuando reinicias el router. Y obviamente también cuando lo cambias. Si cambias de router, te va a cambiar la dirección IP pública. Aunque yo personalmente no
no veo ningún motivo para cambiar de IP, a no ser que te hayan baneado por IP de algún juego. Hay mucha gente que piensa que con la dirección IP pueden encontrar la ubicación de tu casa y eso es completamente falso y ya lo desmentí en este video que les va a aparecer aquí arriba. Ahora sí pasemos a la siguiente pregunta, espero haberte ayudado. Demons de la Oz pregunta: ¿es posible que tu dispositivo se contagie de un virus por abrir algún archivo básico como .png, .jpg, .mp3, .mp4, etcétera, etcétera? La respuesta a esta pregunta es bastante interesante. Para responder esta pregunta tenemos que entender la diferencia entre un archivo ejecutable y un archivo no ejecutable. Un archivo no ejecutable es un archivo que necesita de otro programa para poder ser abierto. No se puede abrir por sí solo. Necesita de otro programa que lea su información. Para dejarlo más claro, supongamos que tienes un archivo .psd, que son los archivos de Photoshop, pero no tienes instalado Photoshop. Por mucho que intentes darle, nunca se va a abrir porque no tienes Photoshop instalado. Lo mismo con los archivos .mp4. Si tú no tienes un reproductor de video instalado, por mucho que intentes abrir, no te va a dejar, porque no hay un programa que lea el contenido del archivo. Por el contrario, un archivo ejecutable es un archivo que puede ser ejecutado directamente por el sistema. Este tipo de archivos puede ser directamente ejecutado por el sistema operativo sin ningún problema. Ahora bien, partiendo de esto, un virus o malware necesita ser ejecutado para actuar, por lo que la mayoría de las veces están metidos en archivos ejecutables, como por ejemplo cuando descargas cualquier juego pirata. Ahora, los archivos MP3, JPG, MP4, PNG, al ser archivos que no se ejecutan directamente, no pueden ejecutar un malware por sí solos. Sin embargo, sí que pueden contener código malicioso, que explote una vulnerabilidad en el programa que se usa para abrir el archivo. Esto no quiere decir que el archivo en sí mismo ejecute el malware. Por poner un ejemplo, hace unos años hubo una vulnerabilidad en el reproductor de video VLC Media Player, en la que un atacante podía crear un archivo .avi malicioso, que son archivos de video como los MP4, y hacer que mediante un fragmento de código malicioso dentro del archivo, el reproductor, el VLC Media Player, sufría un buffer overflow que permitía ejecutar código malicioso con los permisos del usuario que lo abrió. O sea que si abrías el VLC Media Player como administrador y abrías ese archivo en específico, los comandos que haya metido el atacante van a ejecutarse en tu PC con permisos de administrador. Esa vulnerabilidad ya está parchada, así que no se preocupen. Y bueno, como ya lo dije, no es directamente el archivo el que ejecuta el malware exploit, sino que dentro de sí mismo contiene código malicioso que explota una vulnerabilidad en el programa que lo abre. Otro ejemplo de este tipo de vulnerabilidades es la vulnerabilidad Follina o Folina, que apareció en Microsoft Word hace poco, en el que puedes meter código malicioso dentro de un archivo de Word, pero no es como tal el archivo el que se ejecuta por sí mismo, sino que es el propio Word el que lo hace, mediante una vulnerabilidad en la funcionalidad de plantillas, y el archivo solamente se aprovecha de esta vulnerabilidad para ejecutar su código malicioso. Así que, en conclusión, sí que puede entrarte malware por abrir un archivo no ejecutable, pero el programa con el que lo abres debe tener una vulnerabilidad. Por cierto, si quieren que haga un video hablando de la vulnerabilidad en Word, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. Juan Hernando Aguilar nos pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un hacker y un cracker? Bueno, bro, esa pregunta ya la había respondido en otro video, así que si quieres saber la respuesta a esa pregunta la encontrarás en este video que aparece aquí en mi cara. Y ahora sí, no olviden suscribirse al canal, y si quieren otro video respondiendo dudas básicas, quiero que este video llegue a 300 likes. Yo creo que es una meta que se puede superar. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene con un video nuevo.